Hola, estás en Emilius BGS. Hace unas semanas SparkArt se actualizó con una versión interesante que permitía generar diferentes multitargets. Hice un video al respecto y fue muy bien recibido. En esta ocasión generaré un experimento donde voy a crear una escena animada con diferentes marcadores. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que necesitamos es crear marcadores. Este es un problema para muchos, así que te mostraré cómo crear un marcador simple en Canva. Abrimos una plantilla en modo póster y creamos un recuadro. Luego agregaremos un elemento como un número. En mi caso utilicé el número 1. Y luego existirán varios números repetidos que hacen de contraste. Así vamos repitiendo la misma dinámica con el número 2, 3, 4 y por supuesto alternando colores. Cuando esté listo, descarga las imágenes en formato JPG. Ahora vamos hacia SparkArt. Creamos un nuevo proyecto con la plantilla Target Tracking. Vamos a crear una escena veraniega, una escena de verano, donde el mar esté en el fondo y una gaviota vuele cerca de las nubes. Para hacer esto, necesitamos primero implementar los marcadores. Este es nuestro primer target. Le modificamos el nombre. Actualizamos su target type hacia movible. Y como textura usaremos nuestro primer marcador número 1. Ahora le creamos un plano. Modificamos su escala y posición. Agregamos un material. Y le pondremos un adecuado nombre. Recuerda agregar nombres correctos para un mejor orden. Como textura, utilizaremos este fondo de arena y mar. En Advanced Render Options tenemos que deshabilitar el Use Depth Test. Vamos a crear otro marcador con un nombre correcto. La imagen de dicho target será el número 2. Le agregamos un plano. Como ya se imaginarán por el nombre, el material estará relacionado a un ave. Yo utilizaré una gaviota. Es fundamental mover la orientación de este plano para que se vea genial en la escena. Vamos bien. Creamos otro marcador y seguimos el mismo proceso, pero esta vez lo movemos para situarlo debajo del marcador número 1. Mi marcador, que ahora contiene el número 3, queda perfectamente alineado. Y también agregaremos una imagen de un sol para ir generando la escena de verano. Eso sí, cambia de posición al sol para que se vea mucho más realista respecto al escenario. Creamos el último marcador y este estará debajo del marcador número 2. Vamos alineando la información. Este tendrá el número 4. ¡Qué hermoso marcador! La verdad que se ve, sí, se ve bien. Creo que sí.
Esta parte del tutorial es un poco diferente, porque necesitamos crear un null object para manipular todos los planos. Nuestros planos simples estarán relacionados a las nubes. Para que se vea mucho mejor nuestra idea, vamos a duplicarlos. Ahí está mejor. Y los moveremos hacia arriba. Hacemos un ajuste final. Y ahora sí, vamos a probarlo. Acá está el paisaje. Se ve muy bien, cada plano en su sitio y en su profundidad. Intentaré hacer un experimento ahora mismo. ¿Qué pasa si tapo un marcador? Obviamente lo que te imaginas, que oculta el plano. En este caso, lo primero que ocultaremos son las nubes. Y luego, taparemos el marcador 3. Y mira lo que ha pasado, se ha apagado el sol. La gaviota no se salva, también desaparece. Y claro, si oculto el marcador 1, se va el fondo por completo. Genial, ¿no? Ahora vamos a agregarle animación. Esta es la parte más entretenida para muchos. Vamos a darle animación a las nubes. Utilicemos el Action Pulse. Yo no quiero que se mueva de arriba hacia abajo. Yo quiero que se mueva de derecha a izquierda. Así que modificaremos este parámetro. Y por supuesto, también modificamos el tiempo. Voy a deseleccionar el Mirrored en este caso. Maneja el efecto como desees. Terminada ya esta parte, vamos a agregarle una animación simple a la gaviota. También usaremos el Action Pulse. Modificamos para que el ave vuele en sentido contrario de las nubes, es decir, de izquierda a derecha. El tiempo de duración también juega un papel fundamental. Por último, vamos a animar el sol. Mantendremos el movimiento tradicional de arriba hacia abajo. Solo modificamos el tiempo. Ahora sí, ¿cómo crees que se vería? ¡Vamos a probarlo! La escena se ve muy bien lograda. Es un experimento sencillo que se puede replicar y ajustar de varias formas. Lo mejor de todo es que puedes utilizarlo por separado y hacer un juego lúdico. En fin, te lo dejo a tu imaginación. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó,
déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.